Voy a escribir el tuyo. Claro, cuando quieran ustedes dar la referencia. Muy bien. Entonces vamos a poner ahí. Si alguien quiere verificar, 900. Muy bien, a ver, vamos conmigo. Las hormonas tiroideas disminuyen la frecuencia cardíaca. Falso. Aumenta. ¿Promueven la ganancia de peso? Falso. Recuerden que el paciente hipertiroideo, ¿cómo es? Delgado, ¿no es cierto? ¿Reduce la motilidad intestinal? Falso. Recuerden que el paciente hipertiroideo tiene tendencia a la diarrea. ¿Reduce el requerimiento de vitaminas? Falso. ¿Incrementa la acción de la sodio, el potasio y TPasa? Correcto. Muy bien. A ver, siguiente. Es el mujer de 40 años, nerviosismo. Tranquilos, tranquilos. A ver, ahora conmigo. Son bien competitivos, ¿no? A ver, solamente para que recuerden, porque algunos, yo no creo que todavía, chicos, los que están al fondo, ya terminamos esa parte, ahora aprendamos. O sea, que les sirva para que estudien para su examen. ¿Ok? Recuerden, la primera pregunta lo que quería ver es si ustedes reconocían la relación de la hormona tiroidea con el metabolismo basal. Y eso es importante porque ustedes tienen que recordar que la principal hormona relacionada con el metabolismo basal, ¿cuál es? ¿T3 o T4? Muy bien. Pero nosotros sabemos que nuestro cuerpo secreta, ¿cómo secretaba? ¿Más T3 o T4? Más T4. Entonces, ustedes muy probablemente en los libros van a encontrar que T4 es la hormona que está más relacionada con el metabolismo basal. Pero sabemos que la que va a causar o la que va a hacer que todo funcione en nuestro cuerpo, ¿quién es? La T3. Excelente. ¿A qué nivel actúa la T3? El citoplasma, tiene un receptor de membrana tirosina quinasa, era nuclear. ¿Cómo era? Era nuclear. ¿Y qué utilizaba? RRX, coactivador y hormona, receptor de la hormona tiroidea. ¿Algo más? Muy bien, la T3 y el AD. Excelente. Entonces recuerden, las hormonas tiroideas tienen una función de transcripción de genes y aumento del metabolismo basal. Cuando les pregunten, ¿cuál es la hormona relacionada con el metabolismo basal? Sin dudarlo, piensen en hormona tiroidea. Y también recuerden que metabolismo basal y calor están relacionados. Entonces, el paciente hipertiroideo, ¿cómo va a ser? ¿Va a tener mucho calor o poco calor? Mucho calor. Muy bien, siguiente. A ver, mujer de 40 años con nerviosismo. Miren, está nerviosa, adelgazada, adelgazamiento, hiperfagia e intolerancia al calor. La hormona que está incrementada en la naturaleza. Listo. Ok, chicos. Entonces, miren, la manera más sencilla para nosotros de preguntarle respecto a preguntas de conocimiento es poniéndoles un caso clínico. Por ejemplo, si yo les pusiera un paciente, a ver, escucha lo que les digo. Les pongo un paciente que tiene aumento de peso, tiene obesidad central, tiene jiba del búfalo y tiene estrías. ¿Ya? ¿De qué naturaleza es la hormona que está alterada? Muy bien, esteroidea. Esa es una manera en la cual nosotros podemos preguntarles cosas de conocimiento, pero que se relacionen con casos clínicos. Muy bien, siguiente. ¿Quién quiere responder esa? A ver, este grupo que todavía no ha respondido. Pues ustedes. A ver, primero leemos, ¿te parece?
Muy bien. No, sí puede ser, o sea, ella tiene razón. Mujer de 19 años con pérdida de peso. Muy bien. Yo siempre les decía, y también les dije a sus compañeros de la otra sección, cuando ustedes tengan una paciente mujer joven, miren, mujer de 19 años, ¿es normal que se enferme? No. ¿Qué van a pensar en una mujer joven que se enferma? Muy bien, que probablemente tenga una enfermedad autoinmune. A ver, ¿qué enfermedades autoinmunes conocen? De las que hemos visto en endocrino. Bueno, sí. Hashimoto. ¿Qué era Hashimoto? Hipo, hiper. Muy bien. ¿Hipotiroidismo primario o secundario? Muy bien. ¿Qué más? Muy bien. Enfermedad de Graves. ¿Qué era? Este es hipotiroidismo, este es hipertiroidismo. Recuerden, ¿por qué era interesante Graves respecto a los otros procesos que eran autoinmunes? Porque producía anticuerpos anti-TSH. ¿Y cómo eran esos anticuerpos? ¿Destruían o eran estimulantes? Por eso, por más que diera medicamentos para combatir el hipertiroidismo, no se curaba, por decir así. Muy bien. Entonces recuerden, la enfermedad de Graves es la única que tiene autoanticuerpos estimulantes. Siempre que nosotros pensemos en una enfermedad autoinmune, casi siempre vamos a pensar en destrucción. Y por tanto, hipotiroidismo, o si hablamos de enfermedad de Addison, ¿qué estamos diciendo? Muy bien, estamos viendo que podemos tener una insuficiencia suprarrenal. Entonces, casi siempre estamos viendo que enfermedades autoinmunes es destrucción, excepto en la enfermedad de Graves. Muy bien. A ver, entonces, este paciente tiene pérdida de peso, temblor. Recuerden que ese temblor es un temblor distal cuando la paciente estira las manos, e intolerancia al calor. ¿Hasta ahí en qué están pensando? El grupo que iba a responder. Hasta ahí, solo hasta ahí en qué están pensando. Hipo, hiper, tiroidismo, cortisolismo, insulinismo, cáncer, hipertiroidismo. Muy bien, están pensando en hipertiroidismo. Entonces corroboremos. Al examen bocio. Si es que es hipertiroidismo y tiene bocio, ¿qué tipo de bocio generalmente presenta este paciente? Muy bien, difuso. Piel húmeda y temblor fino de manos. Hasta allí, ¿la clínica corresponde? Hiper. ¿Puedo decirle hipertiroidismo? No, nosotros decíamos que era clínica más laboratorio. A ver, TSH bajo, T3 y T4 elevados. Listo. ¿Cómo era el eje, chicos? ¿Dónde empezaba? Hipotálamo, hipófisis y la tiroides. Muy bien. ¿Qué producía hipotálamo? DRH. ¿Y de allí? TSH. ¿A qué nivel de la hipófisis? Adenohipófisis. ¿Y de allí? T3 y T4. ¿Y de allí? ¿Hacia dónde va T3 y T4? Ya. T4 va a T3. Ya, de Jonas 3. ¿Pero dónde va? ¿Dónde actúa la T3? Ya, hueso, hígado, músculos. Ya. Miren, hasta ahí estaba bien, ¿eh? Entonces, cuando ustedes tengan un caso, ya sea de hipo, hiper, ya sea tiroidismo o lo que sea, ¿cuál era lo que mandaba? Era el resultado final. Por ejemplo, si yo tengo, como en este caso, T3 y T4 elevadas, ¿cómo se llama este cuadro? Si están T3 y T4 elevadas. Es un hipertiroidismo. ¿Cómo es un hipertiroidismo? ¿Cuál es el mecanismo? Si la T3 y la T4 están elevadas, TSH disminuye. Por tanto, ¿este es un trastorno primario o secundario? Para el grupo que se ha voluntariado. Muy bien, es un trastorno primario. Entonces aquí tenemos un paciente que tiene un hipertiroidismo primario.
¿Cuál es la manifestación cardiovascular más probable que ocurra? Muy bien. ¿Y dónde encontraron? Bueno, en un artículo publicado Ya. ¿Alguno de ustedes encontró? Ya. 1203. ¿Qué el port? Entonces, Levanta la mano, levanta la mano. muy bien. Acá está. Doctora, Excelente. doctora. Seguimos. Nosotros encontramos en el Gaito, En el Gaito, ya. Muy bien. en la página 76, en el capítulo 76, página 903. 902. 13. 13. 13. 13. 13, doctora. Muy bien. ¿Listo? Muy bien. A ver, seguimos. ¿Cuál es el sitio? ¿Sí? ¿Cuál es el sitio más frecuente de metástasis a distancia del carcinoma papilar tiroideo? Este grupo. A ver, chicos, yo sé que muchos de ustedes han batallado con esta pregunta. Su compañera les está dando aquí una explicación. ¿Tienen la fuente del board? ¿Tienen la página? Ya. ¿Alguno? ¿Alguno tiene? En el puerto de 1210. 1210. Listo. A ver, ¿y concuerdas con tu compañera? ¿Es pulmón? Es que eso lo hablan más en el programa de Cushing. Ya. Está relacionado y dice que, o sea, por ejemplo, el pulmón es un susceptible, por ejemplo, si lo tratas al paciente, si el ACTH en el pulmón va a seguir produciendo, porque obviamente el medicamento no está produciendo con la agua lo produce. Pero si tú le recetas al paciente un día, no le va a hacer efecto. A ver, ya. Interesante. Hay dos conceptos que quiero que ustedes entiendan con lo que ha dicho su compañera, porque son preguntas de exámenes bien frecuentes. ¿Listo? Lo primero es, recuerdan ustedes que teníamos distintos tipos con respecto a ACTH. Cuando decíamos un paciente que tenga producción de ACTH ectópica, ¿recuerdan ustedes? Hablamos en clases. ¿Qué tipo de tumores producían ACTH de manera ectópica? ¿Alguien se acuerda? Miren que se les ha repetido un montón de veces en la clase, como 3 veces. Carcinoma microcíclico. Pero miren, cuando nosotros hablamos, y la pregunta esta me gusta, porque es un tema que lo hemos tocado de repente un poquito más, de una manera más ligera que otros. Porque vamos a tener esta parte de neoplasias y vamos a hablar abiertamente. Cuando hablamos acerca de cáncer en la tiroides, van a haber dos tipos de cánceres que son recontra populares ahí. El primero se llama carcinoma papilar y el otro se llama carcinoma folicular. De hecho, de los dos, el más frecuente es el carcinoma papilar. ¿Dónde metastiza? O sea, ¿Aparece la hoja? Si está en la tiroides, ¿hacia dónde se va? Acá. Esa es ¿Aparece la hoja? metástasis. El lugar más frecuente Sí, de metástasis son a los ¿Esa te la viste? del Sí. papilar, a los ganglios. Antes de secreción de la hormona tiroides. ¿Y quiénes llegaban a los ganglios regionales, chicos? ¿Se acuerdan? ¿Qué vasos? Sanguíneos, linfáticos, venosos, arteriales, linfáticos. Entonces, la idea de esta pregunta es que ustedes recuerden este concepto. Los ganglios linfáticos son los que van a llevar la metástasis del carcinoma papilar. Y por tanto,
efectivamente el pulmón es un sitio frecuente. Yo no diría que es el número uno, además, si aquí me hubiera puesto ganglios linfáticos regionales, hubiera puesto ganglios linfáticos regionales. Pero es importante que ustedes recuerden que por vía linfática llega al pulmón. Carcinoma folicular, por el contrario, utiliza vía hematógena. Y esta, por ejemplo, me parece que es una de esas preguntas que pueden hacer que ustedes saquen 20 frente a otros. Entonces, me parece interesante. Yo sé que algunos de ustedes han intentado buscar y no han encontrado. Si ustedes recuerdan, como parte de nuestros libros base, tenemos también Patofisiología del H. Si ustedes desean, pueden encontrarla en la 1394. Si es que ustedes desean revisar ese tema. Ok, ¿alguna duda con eso? No, ¿no es cierto? Ok, siguiente. ¿Quién no quiere contestar? ¿Ya? A ver, ¿qué consecuencia tiene la deficiencia de yodo en la dieta? Eso porque ya lo hemos visto varias veces, ¿no es cierto? Cuando falta yodo en la dieta, ¿qué va a suceder? Muy bien, ¿cuál de todas? ¿Segura? ¿Página? ¿Lo vieron ustedes, chicos? 941. ¿Listo? Muy bien. A ver, chicos, si nosotros recordamos, no solamente les va a venir de esta manera. De hecho, nosotros tuvimos una pregunta muy similar que vino en el examen del año pasado, que era un paciente que venía de Maras. ¿Listo? Y de hecho, me parece que se lo puedo presentar acá para que la vean. Y la forma de la pregunta es similar. Y siento que es una pregunta sencilla y que les pueden volver a hacer la pregunta. No exactamente igual, pero el tema me refiero. Listo. En el examen les preguntaban, paciente de 55 años proveniente de Maras. Acude a consulta debido a que presentó un aumento de la glándula tiroides, clasificada como bocio difuso no tóxico. Entonces recuerden que Maras es un lugar donde se produce la sal. Y muchas veces no complementan la sal. Estamos hablando de una circunstancia actual poco probable, porque ahora sí se hace. Pero en la circunstancia que ese paciente no complementa su sal con yodo, esta paciente está presentando bocio difuso no tóxico y en la ecografía hipertrofia e hiperplasia folicular. Y él dice, ¿qué componente del eje hipotálamo y hipofisiloides estaría más relacionado con el incremento de número y tamaño de células foliculares? ¿Cuál era esta? Muy bien. ¿Todos están de acuerdo? ¿Sí? Esta pregunta es exactamente igual. Cuando nosotros tenemos deficiencia de yodo en la dieta, ¿qué sucede? Aumenta la secreción de hormona estimuladora de tiroides. Y la hormona estimuladora de tiroides lo que hacía era que los folículos, las células foliculares, crezcan y los folículos sean más grandes. ¿Okay? Hiperplasia e hipertrofia de los folículos. Entonces recuerden, miren, esas dos preguntas son idénticas, solamente que preguntadas de diferente manera. Muy bien, entonces, punto importante. ¿Cómo se sintetizaba o se secretaba o se absorbía el yodo? ¿En qué forma? En forma de yoduro. Un punto importante para el paso de yodo hacia una tiroidea, ¿qué cosa era? Muy bien. Muy bien. ¿Pero cuáles eran los pasos? A ver, ¿quién se acuerda? Captación. Captamos como yoduro. Oxidación. Vamos a ir atrás, a ver, Anthony, ¿qué sigue? ¿Ya se acopló? A ver, Christopher, que le ayude. Enrique.
Organificación. Organificación. ¿De allí? Ya, de allí. Enocitosis. Bueno, enocitosis y luego liberación. Muy bien. A ver, chicos. Ahora sí. Siguiente pregunta. En un paciente con la enfermedad de Graves, recuerden que la enfermedad de Graves también la van a encontrar ustedes como Graves-based o yo creo que algunos docentes van a decir Graves base 2, también puede ser. ¿Cuál es el mecanismo fisiológico que explica la persistencia de hipertiroidismo a pesar del tratamiento con antitiroideos? Y esto creo que ya lo habían dicho algunos de ustedes. Muy bien, a ver el de ya. Incremento de anticuerpos. Ya. Muy bien. Entonces, a ver, ¿qué es lo que tenemos que recordar respecto a la enfermedad de Graves? Ya les había dicho, es particular porque es autoinmune, pero es una autoinmune en la cual hay autoanticuerpos estimulantes. ¿Cómo se llaman esos autoanticuerpos estimulantes? TSI. ¿Y qué tenían que recordar de ellos? ¿Cuáles eran, por ejemplo, los receptores de las TSI? Había un receptor bien importante en los ojos, ¿de acuerdo? En la grasa. Estamos hablando acerca del receptor tisular. Entonces, recuerden que ese era el causante de exoftalmos. De repente les pueden preguntar eso en el examen. Un paciente tiene exoftalmos, ¿qué receptores podrían estar relacionados con su enfermedad de foco? Que relacionen una cosa con la otra. ¿Qué más? Tenían ustedes que recordar que primero teníamos una activación que era celular, ¿se acuerdan? El sistema inmune celular, y luego recibe una activación humoral. Eso también es algo importante que tienen ustedes que recordar. Y creo que como es un dato suficiente. Siguiente. A ver, ¿alguien quiere responder esta pregunta? ¿Algún grupo? ¿Ustedes? A ver. Una mujer de 34 años acude a emergencia con fiebre. Ya. Es joven, miren, y tiene fiebre. ¿En qué pensamos? Podría ser un hipertiroidismo. ¿Tienen alguna otra posibilidad diagnóstica? Joven, bueno, más o menos, ¿no? 34 años y fiebre. ¿Algo más? ¿Aumento de? ¿Qué tiene ciática? No sé, no he escuchado muy bien. Ya, podría ser un paciente de repente que tenga una diabetes mal compensada, que tenga una infección, puede ser. Muy bien, ¿alguien más? Ya, de repente un paciente que esté con un cuadro infeccioso. Pero acá nos dice arritmias. Cuando les digan arritmias, tienen que tener cuidado. Estamos frente a un cuadro endocrinológico, frente a un cuadro que es cardiológico. Piensen con cuidado. Vamos a ver, ¿qué más nos dice? Aumento difuso de la tiroides. Con eso prácticamente nos dijo qué tipo de cuadro es. ¿Es cardiológico o es endocrinológico? Parece que es endocrino. ¿Y qué enfermedad sería con aumento difuso de la tiroides? Si tiene fiebre, tiene arritmia. Hiper. ¿Qué tipo de enfermedad entonces sería? Enfermedad de Graves. Muy bien. Recuerden que es óseo difuso hipertiroidismo. ¿Ok? Se solicita dosaje de TSH y T4 libre. ¿Cómo esperamos que esté la T4? Elevada. TSH disminuida. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico detrás de los síntomas como fiebre, arritmia y aumento del volumen tiroideo? Ya. Muy bien. ¿Y qué causa la activación de los receptores beta-adrenérgicos? Muy bien. Muy bien. ¿Lo encontraste en tu libro? Ahí está. Muy bien, chicos. A ver, recuerden esto.
La manera como el hipotiroidismo podría causar justamente taquicardia es a través de la estimulación de los receptores beta-3 adrenérgicos. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué tipo de taquicardia tiene el paciente que tiene hipertiroidismo? Primordialmente, generalmente sinusal. Pero en este caso, ¿por qué creen que han dicho arritmia y no han dicho taquicardia sinusal? ¿Y por qué han dicho fiebre y no han dicho aumento de temperatura? ¿Cuál es el cuadro de este paciente? ¿Se acuerdan cómo era cuando hablábamos acerca del hipertiroidismo? Teníamos nosotros un síndrome hipertiroideo, enfermedad hipertiroidea, y de ahí teníamos, ¿qué era lo más grave que teníamos? Tormenta. Cerca. Muy bien, tormenta tiroidea. ¿Y por qué se caracterizaba la tormenta tiroidea? Era más grave. ¿Qué más teníamos? Entonces veamos los espectros de casos graves. En el hipertiroidismo teníamos tormenta tiroidea. ¿Y en el Hashimoto? ¿Quién se acuerda? ¿Qué es lo más grave del hipotiroidismo? Coma mixedematosis. Muy bien. Coma mixedematosis. En la tormenta tiroidea, recuerden que el paciente tiene fiebre, deja de tener taquicardia sinusal y empieza a tener arritmias. Y nosotros vamos a ver que es un paciente que ha progresado, que de repente está descompensado. ¿Ok? ¿Hemos entendido eso? ¿Sí? Miren, no se dejen engañar. Recuerden, un paciente hipertiroideo tiene taquicardia sinusal. Un paciente con tormenta tiroidea va a tener una arritmia. Muy bien, listo. 8. ¿Alguien? Tenemos, ¿así está fácil? Ya, a ver, vamos a ver, primero veamos. Mujer de 34 años sacó de emergencia con fiebre. No, eso ya lo hemos visto. El tratamiento con yodo radioactivo para el hipertiroidismo. ¿Qué efecto fisiológico ocurrirá en la glándula tiroides a largo plazo? Denis, levantó la mano. Denis. El tratamiento con yodo radioactivo naturalmente destruye el folículo tiroideo. Entonces, al destruir los virocitos que quedan, mayor chamba, por así decirlo. Y para compensar eso, hay una hiperplasia de... Ya. Y entonces, de todos estos, ¿cuál es? La hiperplasia compensatoria. ¿Están de acuerdo los demás? No es la destrucción de los folículos tiroideos. Interesante. Por ejemplo, la glándula tiroides hiperplásica y tóxica se absorbe entre un 80 y 90% de la dosis inyectada en el duro en 24 horas. Y si este es radioactivo, este va a destruir una fracción importante de las células secretorias tiroideas y que sería la Ya. Eso es de Gaito por 961. 961. También. Miren, en realidad, yo creo que ambos tienen la razón hasta cierto punto. Y lo has explicado muy bien, Denis. Lo primero que sucede es destrucción. Cuando ustedes les digan cuál es el efecto fisiológico, ¿qué es lo que ha pasado por el yodo radioactivo? Ha causado destrucción. Después vamos a tener un mecanismo, sí, pero es un mecanismo compensatorio. Pero lo que ha pasado ha sido destrucción. Obviamente es una pregunta que podríamos nosotros discutirla, decir, miren, suceden ambas cosas. Yo también me iría con destrucción. ¿Listo? Pero también hay hiperplasia, o sea, está muy bien lo que he dicho. Compensatorio. Ajá. Muy bien. Pero cuando les hablen del mecanismo de qué es lo que ha pasado, destrucción. Sí, entiendo. Por eso te digo, es una que podemos nosotros argumentar.
Digamos que si le tiene una 100 en el examen, podríamos inclusive darles puntos a todos, porque sí se podría, no sé, relacionar. No es el examen. Se alegran como si fuera. ¿Qué número me dijeron de Aito? 968. Muy bien, 951. 6-1. 6-1. Ok. No creo que nos dé tiempo para una más. ¿Una más? A ver, una más. No, a las 10. Chicos, mujer de 46 años con TSH elevada, T4 disminuida. ¿Hasta aquí primario o no? Sí. Sí. Primero, si la T4 está disminuida, ¿cuál es el diagnóstico principal? Hipotiroidismo. Si está disminuida, ¿cuál es el mecanismo de compensación? TSH se eleva. Entonces, ¿qué tipo de alteración tiene? ¿Primaria y secundaria? Tendría que ser primaria. ¿Cómo podría ser una secundaria? ¿Cómo sería la TSH? Si la TSH está baja, sería un secundario. Muy bien, si la TSH está baja y la T4 está baja, ese es un hipotiroidismo secundario. Muy bien. Entonces, este paciente tiene diagnóstico de hipotiroidismo, le inicia el tratamiento con levotiroxina. Para que ustedes recuerden, levotiroxina es similar a la tiroxina, prácticamente idéntica, solo que sintética. Que a este paciente nos preguntan cuál es el mecanismo compensatorio que explica el aumento del TSH cuando la T4 está disminuida. ¿Y cuál es? Es la A. Ya, muy bien, ¿por qué? Porque cuando T3 y T4 están disminuidos, va a tener que circularse más la de glucosis para generar TSH que pueda dar mayor función de hormona. ¿Qué es lo que acabamos de decir? ¿No es cierto? T4 disminuida va a hacer que TSH se libere con más frecuencia y densidad. ¿Listo? Ok, chicos. ¿Sí? Continuamos mañana. Empezamos.